Esta es la crónica de un siglo de conquistas disfrazadas de misiones de rescate. Desde la selva de Guatemala hasta el desierto de Irak, el guión siempre es el mismo. Una bandera de libertad en la mano derecha y un contrato de concesión en la izquierda. Estados Unidos ha perfeccionado el arte de la intervención, utilizando la democracia como el caballo de Troya para desmantelar naciones y apoderarse de sus riquezas. No son errores de cálculo, son operaciones quirúrgicas de transferencia de recursos, donde la víctima siempre es la soberanía de un pueblo, y el botín son los minerales, el petróleo y la tierra que sostienen al mundo. Acto 1. El plátano y la sangre. Guatemala, 1954. El primer laboratorio moderno de la CIA no fue por petróleo, fue por fruta. El objetivo, Jacobo Arbenz, un presidente que cometió el pecado de querer repartir tierras ociosas a los campesinos. La excusa, la amenaza del comunismo internacional. Washington vendió al mundo que la Unión Soviética estaba infiltrando Centroamérica a través de Arbenz. El líder. No lo mataron, pero lo destruyeron. Fue derrocado mediante un golpe de Estado orquestado por la CIA, humillado y exiliado. El botín. Las tierras de la United Fruit Company. La reforma agraria fue revertida y las corporaciones estadounidenses recuperaron el control total de la agricultura y la infraestructura ferroviaria del país, sumiendo a Guatemala en décadas de guerra civil. Acto 2. El petróleo que no era suyo. Irán, 1953. Antes de ser el eje del mal, Irán fue una democracia que cometió el error de querer ser dueña de su propia energía. El objetivo, Mohammad Mossadegh, el primer ministro que nacionalizó el petróleo iraní. La excusa, nuevamente, el miedo al comunismo y la supuesta inestabilidad que ponía en riesgo el suministro de energía global. El líder fue arrestado tras el golpe de la Operación Ajax, juzgado por traición y sentenciado a arresto domiciliario de por vida hasta su muerte. El botín, el petróleo. Tras el golpe, el control del crudo iraní pasó de manos del pueblo a un consorcio internacional dominado por empresas estadounidenses y británicas. Fue el nacimiento del resentimiento que hoy domina el Medio Oriente. Acto 3. La invasión televisada. Panamá, 1989. La Casa Blanca demostró que podía convertir a un aliado útil en el criminal más buscado de la noche a la mañana. El objetivo, Manuel Antonio Noriega. La excusa, salvaguardar la vida de ciudadanos estadounidenses y combatir el narcotráfico. La Operación Causa Justa fue la primera gran intervención justificada por la guerra contra las drogas. El líder, secuestrado. Noriega fue capturado por fuerzas especiales, llevado a Estados Unidos, juzgado y encarcelado por décadas en suelo estadounidense. El botín, el Canal de Panamá. La invasión aseguró que el canal permaneciera bajo influencia directa de Washington en la transición de soberanía, además de instalar un gobierno dócil a los intereses bancarios estadounidenses. Acto 4. Las mentiras de destrucción masiva. Irak, 2003. El ejemplo más cínico de la historia contemporánea. Una guerra iniciada por una foto y un frasco de polvo blanco que resultaron ser falsos. El objetivo, Saddam Hussein. La excusa, la supuesta existencia de armas de destrucción masiva y vínculos inexistentes con Al-Qaeda. El líder, ejecutado. Saddam fue capturado en un agujero, exhibido ante las cámaras como un trofeo y finalmente ahorcado tras un juicio bajo ocupación. El botín, las segundas reservas de petróleo más grandes del mundo. Tras la caída de Bagdad, las leyes iraquíes fueron cambiadas para permitir que corporaciones occidentales firmaran contratos de extracción por 30 años, algo que estaba prohibido desde la nacionalización de 1972. Acto 5. El ASMR de la muerte. Libia, 2011. Libia pasó de ser el país con mayor índice de desarrollo humano en África a ser un mercado de esclavos a cielo abierto gracias a la protección de civiles. El objetivo, Muammar el-Gaddafi. La excusa, intervención humanitaria de la OTAN para detener una masacre de civiles durante la primavera árabe. El líder,
linchado y asesinado en las calles de Sirte mientras era grabado por teléfonos celulares. El botín, el oro y el petróleo dulce. Gaddafi planeaba crear un dinar de oro para liberar a África del dominio del dólar. Tras su muerte, el Banco Central de Libia fue saqueado. Sus reservas de oro desaparecieron y el petróleo comenzó a fluir hacia Europa bajo términos extranjeros. Acto 6. La guerra híbrida. Venezuela, 2025-2026. Hoy, el guión ha cambiado el plomo por los bits, pero el hambre de recursos es el mismo. El objetivo, Nicolás Maduro. La excusa, narcoterrorismo y la defensa de la democracia. Se utilizan recompensas millonarias y fotos fabricadas por IA para justificar un bloqueo naval que impide la entrada de medicinas y alimentos. El líder, bajo asedio constante. El objetivo es el cambio de régimen mediante la asfixia económica o la extracción forzosa bajo la operación Southern Spear. El botín, el petróleo crudo pesado y el litio. Venezuela posee las reservas de crudo más grandes del planeta. En un mundo que transita a energías limpias, sus yacimientos de tierras raras y minerales estratégicos son la verdadera joya que Washington no está dispuesto a dejar en manos de China o Rusia. Este documental de la historia reciente nos enseña que la libertad nunca ha sido el fin, sino el medio. Cada líder caído y cada nación destruida han dejado tras de sí un rastro de contratos petroleros y cuentas bancarias en el extranjero. La historia de las intervenciones de Estados Unidos no es una crónica de heroísmo, sino un inventario de saqueo sistemático donde el mundo pone los muertos y Washington se lleva los recursos. Dime en los comentarios, ¿cuál de estas intervenciones crees que fue la más cínica y qué país crees que será el siguiente en la lista? Te leo.